Hola, esta es nuestra segunda conferencia sobre historia de la Iglesia. En nuestra última conferencia aprendimos acerca de la edad en la que vivieron los apóstoles, los discípulos de Jesús. Capítulo 2. La era post-apostólica. 1 Romano. Introducción. 1. El periodo es desde el año 100 al 313 después de Cristo. Llamamos a esta era la era post-apostólica o periodo pre-niceno. 2. La persecución y el martirio ocurrieron en este periodo. La persecución, que comenzó con el emperador Nerón, duró 250 años. Los mártires famosos incluyen a Ignacio, Policarpo y Cipriano. 3. Llamamos a la iglesia de este tiempo la Iglesia Católica. Esta expresión es diferente de la actual Iglesia Católica Romana. Se refiere a la Santa Asamblea que se menciona en el Credo de los Apóstoles. La palabra católico significa universal. El significado fue dado para unir a la Iglesia para ser victoriosa ante la persecución. Fue en esta situación y tiempo que se escribió el Credo de los Apóstoles. 4. El desarrollo ideológico. La evangelización floreció incluso en medio de toda clase de persecuciones. Esto demuestra que el cristianismo es una religión que tiene vida. Durante este tiempo, la filosofía griega, las religiones orientales y el legalismo judío comenzaron a provocar una confusión ideológica. El gnosticismo y el neoplatonismo, entre otras filosofías, crearon una religión cristiana mixta. 2 Número romano. La propagación del cristianismo. 1. El cristianismo se extendió aún más durante esta era. La expansión de la Iglesia se centró en los siguientes lugares. El Evangelio se extendió de Jerusalén a Siria, Antioquía e incluso a Asia Menor. Después la Iglesia se expandió para llegar a la región de Grecia. También entró en Egipto y Alejandría y finalmente en el Imperio Romano. 2. Factores que contribuyeron a la expansión de la Iglesia. Primero, estaba la obra del Espíritu Santo. Luego, el fervor evangelístico de los creyentes y la incorporación de reyes y nobles a la Iglesia. Además, la solidaridad para los pobres, el servicio y caridad, la paciencia ante las persecuciones y forma de vida moral elevada contribuyeron grandemente al crecimiento de la Iglesia. 3 en número romano. Persecución de la Iglesia. 1. Varios factores causaron la persecución de la Iglesia. A. Había malentendido. La gente pensaba que los cristianos eran personas inmorales que se reunían en cuevas y cometían actos lascivos. También pensaban que los cristianos comían a sus hijos durante la Santa Cena. Algunos argumentaron que los dioses estaban enojados por causa de los cristianos y por eso se producían los desastres naturales.
Sin embargo, estas fueron las razones que se dieron en la superficie, pero la verdadera razón es la siguiente. B. La gente del Imperio Romano consideraba que la nación era lo más grande, pero los cristianos ponían a Dios en el centro de sus vidas. Por estas diversas razones, el Imperio Romano propuso varias políticas para oponerse al cristianismo. Primero, el Imperio Romano obligó a la gente a adorar al emperador. Creían que el culto cristiano era un acto de desafío político contra Roma. En especial, los cristianos no servían en el ejército, por eso la persecución contra los cristianos era más severa. 2. Métodos de persecución. Para demostrar que no tuvieran ninguna relación con el cristianismo, entregaban la Biblia y objetos sagrados para que los destruyeran. Roma exiliaba a los cristianos de la sociedad y también los mataban. El Imperio Romano usó documentos para oponerse a la doctrina cristiana. También usaron la persuasión, diciendo que perdonarían a los cristianos de sus delitos pasados si negaban el cristianismo. 3. Los resultados de la persecución. Debido a la persecución, los creyentes llegaron a conocer a Jesús como su Salvador con más certeza. También el canon fue completado. Además, los cristianos trabajaron más duro para hacer que la palabra de Dios sea conocida por el mundo. 4. Número romano. Las 10 grandes persecuciones. Voy a hablar brevemente de las 10 principales persecuciones contra el cristianismo. 1. La persecución del emperador Nerón, 54 al 68 después de Cristo. El emperador Nerón culpó a los cristianos del incendio de Roma. Pedro y Pablo fueron martirizados durante este periodo. 2. La persecución del emperador Domiciano, año 81 al 96 después de Cristo. Persiguió a los cristianos acusándolos de establecer otra nación dentro del Imperio Romano. Como consecuencia, los creyentes construyeron catacumbas y vivieron en las cuevas subterráneas. 3. La persecución del emperador Trajano, 97 al 117 después de Cristo. El emperador Trajano persiguió a los cristianos porque pensaba que el cristianismo era una organización secreta que estaba causando desorden social. Ignacio fue martirizado por fieras. 4. La persecución del emperador Adriano, año 117 al 138 después de Cristo. Persiguió a los cristianos sin otra razón que el odio contra el cristianismo. 5. La persecución del emperador Marco Aurelio, año 161 al 180 después de Cristo. Marco Aurelio rechazó el Evangelio a causa de las enfermedades epidémicas y las sequías. Justino y Policarpo fueron martirizados durante este tiempo. 6. Persecución del emperador Septimio Severo, año 205 al 211 después de Cristo. Persiguió a los cristianos porque creía que el cristianismo era escandaloso. Ireneo y el padre de Orígenes fueron martirizados durante este tiempo. 7. La persecución del emperador Maximinus, 135 al año
año 235 al 238 después de Cristo. Hubo un gran terremoto en este tiempo. Los cristianos fueron culpados por esto. 2 obispos de la época fueron enviados como esclavos a una mina de oro. 8. La persecución del emperador Decius, año 240 al 251 después de Cristo. Creían que la gente se volvía pobre debido al cristianismo. Orígenes recibió una sentencia severa y Cipriano huyó. 9. La persecución del emperador Valeriano, año 253 al 260 después de Cristo. Persiguió a los cristianos porque pensaba que eran la causa de la enfermedad, el hambre y que provocaron la ira de los dioses. Cipriano, que había huido, regresó y fue martirizado. 10. La persecución del emperador Diocleciano, 284 al 305. Galerio, que era César en ese momento, los acusó ante el emperador. La iglesia de Nicomedia fue destruida. San Gadario murió en la cárcel. 5. Número romano. El cristianismo recibió ataques ideológicos. 1. Luciano de Samosata persiguió a la iglesia. Era un hombre que vivió desde el año 120 al 200 después de Cristo. Pertenecía a la escuela epicúrea. Para criticar el estilo de vida y costumbres del cristianismo, escribió La muerte de Peregrini. 2. Celsus estaba en contra del cristianismo. Esta persona pertenecía a la escuela platónica y se inclinó hacia la escuela epicúrea también. Se opuso al cristianismo con su escrito La palabra verdadera. Orígenes escribió para discutir contra Celsus. Escribió un libro titulado Contra Celsus. 3. El nacimiento del neoplatonismo. El neoplatonismo se formó porque la gente temía que las religiones tradicionales de Roma desaparecerían a causa del cristianismo. Al agregar el elemento religioso a la filosofía tradicional, lograron crear una filosofía mística. Los estudiosos importantes incluyen Plotino y Porfirio. 1. Vamos a hablar de Plotino. Año 208 al 269. Trató de armonizar al Dios que está dentro de él y al Dios que está en el universo. Se trata de una idea panteísta. Argumentó que en el proceso de regresar a Dios, la gente llega a un estado de virtud, eros y éxtasis. Dijo que cuando esto sucede, la persona se convierte en uno con Dios. 2. Hablemos de Porfirio. Murió en el año 304. Apoyó el politeísmo. Escribió 15 libros atacando al cristianismo. Afirmó en sus libros que el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento son diferentes entre sí. Dijo que los apóstoles tenían conflictos entre sí. También argumentó que Jesús es un mentiroso. Sin embargo, como el neoplatonismo trató de reemplazar la religión como filosofía, fracasó. 6 en número romano. Los padres. 1. ¿Quiénes son los padres? Los padres son los discípulos inmediatos de los apóstoles. Eran personas que llevaban la ortodoxia, la legitimidad de la iglesia.
tuvieron un papel importante en la historia de desarrollo de la doctrina. 2. Hay 4 tipos de padres. Primero, los padres apostólicos. Segundo, los apologistas. Tercero, los padres griegos. Cuarto, los padres latinos. Vamos a hablar primero de los padres apostólicos. 7, número romano, los padres apostólicos. Los padres apostólicos fueron los discípulos inmediatos de los discípulos de Jesús. Echemos un vistazo a varias figuras representativas. 1. Clemente de Roma. Clemente era un anciano famoso de Roma que vivió durante el final del siglo I. Sus escritos incluyen la primera epístola a los Corintios. Una cuarta parte de esta carta eran citas del Antiguo Testamento. La carta contiene órdenes, tales como no envidiar, ser humilde y obedecer la norma. La carta también habla de su certeza de la resurrección y las enseñanzas sobre el amor unos a otros. 2. Ignacio. Ignacio era obispo de Antioquía. Fue martirizado comido por las fieras. Ignacio defendió la unidad de la Iglesia, la autoridad del obispo y la gloria del martirio. Escribió 7 epístolas mientras era trasladado a Roma. 3. Policarpo. Policarpo era el obispo de la iglesia de Esmirna. Fue discípulo del apóstol Juan y amigo de Ignacio. Policarpo fue martirizado en el año 155. Dejó su obra Epístola a los Filipenses. 4. Papías. Papías fue obispo de Pereugia y fue martirizado en el año 150. Su obra principal de escritura es Explicación de los discursos del Señor, que está escrito en 5 libros. Sus escritos no permanecen, pero se citan en Historia de la Iglesia, que fue escrito por el historiador de la Iglesia Eusebio. Papías también dejó algunos escritos sobre el reino milenial. Las 4 figuras mencionadas son personas muy conocidas, sin embargo, no sabemos mucho acerca de los siguientes padres apostólicos porque solo tenemos sus obras escritas. 5. El pastor de Hermas. La gente cree que es el Hermas que se menciona en Romanos 16:14. Es similar a la futura literatura del progreso del peregrino. Aparte de eso tenemos el Evangelio de Bernabé, Epístola a Diogneto y Didache, o Enseñanza de los 12 Apóstoles. 8. Número romano. La teología de los padres. 1. Cristología. La cristología es la doctrina acerca de Jesús. Los padres creyeron en la naturaleza humana de Jesús, pero enfatizaron más su divinidad. Hoy en día el cristianismo ortodoxo enfatiza tanto la divinidad de Jesús como su naturaleza humana, pero la teología de los padres subrayó aún más la divinidad de Jesús. Clemente de Roma dijo que Cristo es el centro majestuoso de Dios. Dijo, Cristo es Dios, Él es nuestro Dios. Él estaba con el Padre antes de la creación y luego nos fue dado a conocer. Esto es idéntico a lo que el apóstol Juan cree. Nosotros también tenemos esta fe. Hermas creía en la preexistencia de Cristo. Es la idea de que
dice que Cristo existió desde la eternidad pasada. 2. Doctrina de la Trinidad. En aquel entonces no creían en la doctrina de la Trinidad con la misma precisión que hoy en día, pero tenían una débil idea de la doctrina de la Trinidad. Ignacio comparó figuradamente a los creyentes con el material de la construcción. Comparó la cruz con un motor que se eleva. Comparó el Espíritu Santo con la cuerda. Clemente dijo: los apóstoles estaban llenos de plena certeza por la resurrección de Jesucristo y confirmados por la palabra de Dios con la seguridad del Espíritu Santo. Salieron anunciando el advenimiento del reino de Dios. 3. Doctrina de la expiación. La doctrina de la expiación es acerca de la soteriología, que trata sobre cómo se salva la gente. El Señor derramó su sangre para mostrarnos el camino de la vida. Jesús murió para darnos la gracia del perdón de los pecados por medio del arrepentimiento, y el Dios Todopoderoso justifica a los que creen. Sostuvieron la salvación por medio de la fe. 4. El reino milenial. Creían que la segunda venida era algo que iba a suceder en el futuro cercano. Explicaron que Cristo sería rey en esta tierra durante 1000 años. 9. En números romanos. Los apologistas. Los apologistas defendieron el cristianismo contra los que lo rechazaron. 1. Justino. Justino nació en el año 125 y vivió hasta el año 166. Su conversión ocurrió del siguiente modo. Caminaba por la playa cuando un anciano apareció y le dio el libro del Antiguo Testamento, diciendo que este libro fue cumplido por Jesús. Justino se convirtió en un creyente después de este incidente. Escribió la primera apología, la segunda apología y diálogo con Trifo. 2. Arístides. Arístides era un ateniense. Defendió el cristianismo escribiendo al emperador Adriano, que se oponía al cristianismo. Explicó las características del verdadero Dios, haciendo la pregunta: ¿cómo es el Dios verdadero? También atacó la mitología pagana en su escritura. 3. Cuadrado. Presentó una defensa al emperador Adriano, diciendo que un hombre que fue sanado por Jesús todavía está vivo. Esto fue alrededor del año 126. 4. Tatiano, año 110 al 172. Tatiano era discípulo de Justino, vivía en Roma. Escribió Discurso a los griegos y Diatesarón. Diatesarón significa biografía. 5. Atenágoras. Atenágoras nació en Atenas y escribió Súplica a favor de los cristianos y Resurrección. 6. Mileto. Mileto fue obispo de la iglesia de Sade en Asia Menor y criticó la mitología griega. 10. En números romanos. Los padres griegos. Los padres griegos no eran griegos, sino que los teólogos se dividían en los de Asia Menor y de la escuela alejandrina. 1. Los teólogos de Asia Menor. Primero, Ireneo. Ireneo nació en algún momento entre el año 115 al 119. Fue obispo de Galia.
La región de la Galia es la región de la Francia moderna. Era un erudito manso, prominente y bien educado. Ireneo evangelizó en Lyon, Francia, y casi todos los que vivían allí se convirtieron en creyentes. Veamos la teología de Ireneo. Honró las tradiciones de los apóstoles y respetó las normas de la fe. Acerca de Dios dijo: de su propia voluntad, Él creó todas las cosas, ya que Él es el único Dios. También dijo: el universo que Dios creó es bueno. Dijo lo siguiente acerca de Jesucristo: Dios se expresa a través de Cristo, que es el Logos. Dijo que Cristo morará para siempre con el Padre. Dijo: desconozco la forma del nacimiento de Cristo. Ireneo tuvo la siguiente idea acerca del Espíritu Santo. Al igual que el Dios Hijo, está incluido con el Dios Padre. Segundo lugar, Hipólito. Era el discípulo de Ireneo, un hombre muy inteligente. En el año 1842, el erudito francés Villemain encontró el libro de Hipólito, Contra todas las herejías, en un monasterio en la montaña de Asos de Turquía. 2. La escuela de Alejandría. Primero, Pantaenus. Pantaenus recibió su educación en la filosofía estoica. Fue a la India y predicó el Evangelio de Dios. Segundo, Flavio Clemente. Flavio Clemente no es el Clemente de Roma. Estudió bajo Pantaenus y enseñó teología por 12 años, a partir del año 189. En el año 202, cuando el emperador Septimius Severus persiguió a la iglesia, él huyó a Antioquía. Sirvió en la iglesia escribiendo y predicando. Murió en Alejandría en el año 213 y dejó sus obras Exhortación a los griegos, Pedagogo y Stromata. Tercero, Origen. Origen también es llamado Orígenes. Nació en Alejandría en el año 185. Alejandría es una ciudad portuaria en Egipto. A la edad de 18 años sucedió a Clemente como profesor de teología, debido a una cirugía realizada durante su juventud. Fue un eunuco. En el año 254 murió en prisión. Resumamos su teología. Orígenes trató de interpretar y armonizar la verdad del cristianismo con la filosofía. Dijo que el Padre y el Hijo son uno, diciendo que son de la misma naturaleza, el mismo carácter. Creían en la preexistencia de las almas. Tradicionalmente creemos en el traduccionismo. En cuanto a la vida después de la muerte, Orígenes creía en el purgatorio. Dijo que el infierno es un lugar finito. Sin embargo, esto no es una creencia bíblica. Su cosmovisión es influenciada por el platonismo, dividiendo el mundo de las ideas y el mundo de la materia. En cuanto a la doctrina de la revelación, interpretaba la Biblia metafóricamente. La posición ortodoxa actual es que la interpretación bíblica no debe ser metafórica, sino gramatical e histórica. En cuanto a la salvación, sostuvo el universalismo. Aquí finalizamos la segunda conferencia sobre